No pongas el carro delante de los caballos. Así me decía mi viejo cuando yo alteraba un procedimiento que tenía una lógica o una dinámica que te llevaba a un resultado que era cambiado por una interpretación. En este video te voy a explicar por qué para mí es fundamental que primero se ponga la calidad y no el negocio. ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo al revés? ¿Cuál es el objetivo que para mí realmente tiene la arquitectura y su aporte a la humanidad? ¿Y de qué manera esto se puede materializar con experiencia para poder brindar algo que valga la pena apreciar? Arranco con lo que para mí es fundamental. En un principio, considero de que a través de la materialización de las cosas, es decir, poder estar sumergido en el know-how, uno puede tener una perspectiva sobre el producto y el servicio que es mucho más tangible y cercana. Es decir, yo considero que uno cuando tiene que materializar las cosas entra en una dinámica donde, al menos en mi caso, el objetivo principal siempre es ¿qué dejo? Pero cuando uno se empieza a relacionar, generalmente, con las personas, con los gremios, empezás a encontrar como un común denominador. ¿Y cuál es? El común denominador es, primero, el negocio. Y lo vengo viendo un montón, es decir, lo voy a hablar desde la experiencia, desde la convivencia, desde la relación. Prácticamente a nadie, en líneas generales, obvio, siempre hay excepciones, prácticamente a nadie le preocupa primero lo que va a dejar. No se está pensando, ya sea desde el diseño o desde la materialización, no se piensa en tratar de hacer un buen producto y brindar un buen servicio y como consecuencia de eso ser bien remunerado. No pasa. O sea, el objetivo principal es la plata primero, la plata segundo, la plata tercero y siempre la plata. Y después van habiendo variaciones. Bueno, obviamente yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. ¿Y por qué? Porque yo me pregunto, al menos desde mi posición, si nosotros lo queremos ver dentro de una perspectiva macro, ¿cuál es realmente el objetivo de la arquitectura? Al menos para mí, ¿cuál es el objetivo? Lo planteo, siempre se puede debatir, esta es mi visión. Para mí, la arquitectura tiene que ser un medio para poder transformar una necesidad en una experiencia sensorial de calidad. Es decir, así como pasa con la comida o la música, creo que con la arquitectura tenemos la misma posibilidad. Es decir, lo primero que yo pienso a la hora de poder hacer arquitectura o poder brindar un servicio con un producto, lo primero es qué es lo que yo voy a dejar y eso cómo va a repercutir emocionalmente en quien confía en mí. Es decir, primero la calidad, el proyecto, el servicio, y si haces las cosas realmente bien, que eso sea redituable en términos económicos, va a ser consecuencia de todo lo primero. Pero acá no pasa así. Acá es al revés. Acá lo primero es el negocio. Y voy a comentar esto porque yo lo vivo y porque convivo. No es que yo estoy hablando y no lo vi nunca. Yo me relaciono muchas veces en la obra con arquitectos que no saben ni siquiera qué me están explicando. Y te miran con cara como si vos te estuvieses trayendo una nave de Saturno y la tuvieses instalando ahí, le tuvieses que pasar los planos y poder decodificar. De vuelta, repito, no digo que todos sean iguales, yo solamente voy a hablar desde la experiencia que me toca vivir a mí, como arquitecto, entre otras cosas. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés la posibilidad de intervenir en una obra y poder ser como un camaleón o como un comodín, donde vos de repente tenés el conocimiento académico y podés intervenir materialmente y físicamente, donde podés combinar o concatenar dos labores, por un lado la parte mental y por otro lado la parte física, vos tenés una comparativa y tenés conocimiento entrando de ambas partes que te permiten filtrar y poder sacar conclusiones todavía mucho más cercanas a la realidad que una persona que tiene una parte o una persona que tiene la otra, ya sea desde el profesional o ya sea desde el obrero per se. Entonces, cuando vos podés hacer esta combinación, podés llegar a acercarte a una reflexión un poco más profunda y tratar de pensar realmente, decir qué es lo que está pasando. Entonces, yo tengo un profesional que se acerca y no sabe realmente qué es lo que está pasando. Y tampoco le importa. Es decir, me encuentro con muchos temas estructurales. En este momento de mi vida, mi introducción a la construcción o al mundo de la arquitectura pasa por la creación de lo que yo llamo esculturas funcionales, en este caso escaleras coloquialmente llamados por todas las personas.
Para mí no lo son. Para mí son esculturas funcionales, son obras de ingeniería, ¿sí?, que tratan de hacer transiciones entre los espacios con carácter. Bueno, obviamente para poder cambiar esas complejidades y transformarlo en una escultura funcional o en algo que muchas personas llaman obras de arte, es decir, la complejidad tiene que aumentar y la cantidad de conocimiento tiene que estar para poder llevar eso a cabo y para que se pueda materializar. Entonces, ahí vos tenés que hacer una combinación entre el conocimiento académico y la destreza manual para poder materializarlo. Es decir, tenés que ser profesional universitario y obrero. Esas dos cosas juntas. Entonces, una vez que estás sumergido en esa dinámica, empezás a convivir y coexistir con ambas partes. Es decir, por un lado los trabajadores y por otro lado los arquitectos o los profesionales. Y siempre me encuentro más o menos con lo mismo. De hecho, yo tengo un posgrado en desarrollos inmobiliarios que también hice y siempre lo primero es lo primero. Lo primero es la rentabilidad, el negocio. Entonces todos los que me escuchan dirán, y sí, obvio. No, obvio no. No es mejor, por ejemplo, para mí pensar en decir, si yo hago las cosas realmente bien y soy excelente en lo que hago y brindo un producto de servicio de calidad y con lo que hago puedo mejorar la vida de las personas, ¿no es mucho mejor marketing ese que solamente decir hago casas que son un asco? O hago proyectos o materializo estructuras o lo que sea y realmente encontrás un montón de detalles, un montón de cuestiones que después se terminan traduciendo en queja por parte de los propietarios, porque el tema de los propietarios es otro tema, ¿no? O sea, ese es un mundo aparte que algún día hablaré. Porque si hay algo que considero es que en líneas generales el propietario atenta contra la arquitectura, pero lo dejo para otro capítulo. Entonces me termino encontrando siempre con las mismas partes. Por un lado, las personas que construyen, por el otro lado, las personas que dirigen. Los dos tienen el mismo común denominador. El que trabaja trata de hacerlo lo más rápido posible. Si se quedó corto con el presupuesto, bueno, bajamos la calidad. Como si el propietario tuviese la culpa de que él calculó mal. Entonces, ¿qué pasa? Claro, tengo que bajar los tiempos, tengo que reducir la calidad. ¿Por qué? Porque no me dan los números. ¿Por qué no me dan los números? Es decir, vos te equivocás y el que caga es el otro. Así de fácil. Bueno, por parte de muchas veces de los profesionales también veo lo mismo. No tienen conocimiento. Entonces, al no tener conocimiento, terminan descansando toda su, digamos, su necesidad en una persona que tiene oficio. Ahora, ¿realmente tiene el conocimiento y la personalidad y los valores? Porque en definitiva esto parece una cuestión como de valores. ¿Qué es lo más importante? Para la mayoría de las personas lo más importante es la plata. Para mí no. Yo considero que lo más importante es poder brindar un servicio excelente, que sea increíble. Obviamente para poder lograr ese resultado tenés que entregar una cantidad de condiciones que te ponen en la fila de lo difícil solo y primero. Y tenés que vivir una serie de experiencias que por ahí no están tan buenas, pero como alguna vez expliqué, es parte del crecimiento. Entonces eso es lo que es para mí, cosa que es muy diferente para el mundo. No estoy de acuerdo, yo no comparto eso, no lo comparto. No lo comparto porque considero que se tiene que poder. Se tiene que poder ser una persona que pueda brindar un servicio de la puta madre y que te puedan pagar bien por eso. Que va a tener lógica y va a tener estructura como para poderse sostener. Entonces, por un lado, la queja de los propietarios respecto de la mayoría de los profesionales porque no van a la obra, porque no quieren perder el tiempo, porque se quedan 10 minutos. Y por otro lado, los que construyen. La mayoría son cualquier cosa. Hacen cualquiera, se van temprano, no trabajan, me toca convivir con las dos partes. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Cuál es el objetivo desde lo macro? ¿Cuál es el objetivo de la arquitectura? La otra vez estaba viendo el tema de las casas modulares. Todo bien, pero ¿vivir en un espacio tan reducido? ¿Qué tipo de experiencia tiene el que vive ahí? Bueno, lo que pasa es que la persona no tiene... Todo bien. En París, por ejemplo, no hay lugar. La gente cuando tiene que ir ahí, muchas veces estudiantes, lo que sea, terminan alquilando un espacio que está súper comprimido. O bueno, estoy en París. Lo mismo pasa con los desarrollos inmobiliarios. La mayoría son unos palomares. Por eso las personas todas al lado de las otras. No tienen situaciones espaciales. Las orientaciones una cagada. La luz, olvídate. La morfología del edificio una poronga. No hay aporte de nada. Realmente los estudios que piensan diferente son muy pocos. Y la mayoría lo único que le interesa es el negocio. La incidencia del terreno, que los metros, la cantidad de metros cuadrados vendibles. Hay algún que otro influencer por ahí en las redes muy insoportable hablando. Que no me voy a meter tampoco en ese tema porque no quiero pasar tanta calidad, pero creo que la mayoría lo debe conocer porque es un invasor de las redes sociales con un montón de contenido que tiene que ver con una
con un tinte de mercenario repugnante, porque eso es lo que yo creo, repugnante, donde acá lo importante es crear la mayor cantidad de metros cuadrados vendibles. Después, si metes a las personas a vivir dentro de la sala de máquinas porque garpa, le importa un reverendo carajo, le importa un reverendo carajo. Porque ¿saben qué es lo que pasa? La cultura de Mario Roberto Álvarez prácticamente no existe. Porque ese es realmente un referente para mí. Eso es realmente un arquitecto que realmente está pensando en qué es lo que deja. 98 años vivió, si no mal recuerdo, y en lo único que pensaba era en la calidad. De hecho, es el estudio con más metros cuadrados que ha construido más metros cuadrados en todo el país. Y siempre con la misma filosofía. Hacer las cosas muchas veces y rehacerlas muchas veces más. No hacer lo primero que se te ocurra. Seguir el proceso del trabajo. ¿Quién carajo piensa así hoy? Si acá ser cool es venir con la camioneta y tener 10 obras por los barrios y no tener una en realidad, porque juntás a todas y no haces un proyecto de arquitectura de calidad. Porque nos creemos que somos increíbles porque decimos, no, el espacio es luminoso y pones una ventana gigante y no sabes cómo trabajar la luz. Te cagás en los grandes maestros de la arquitectura y te importa un reverendo carajo porque lo único que te interesa es luquear desde la oficina. Y después los propietarios se vuelven recontra porque no saben ni por qué carajo le entra humedad. Y cuando van y le preguntan a ellos, dicen, no sé. ¿Y qué vas a saber? Sos un ignorante. Si la parte técnica parece como que es, digamos, el agua bendita para el diablo. ¿Cómo le vas a pedir a un profesional de esto? Ponele profesional, ¿no? Porque yo considero que ser profesional es tener por lo menos 15 años de experiencia metido ahí con el hormigón hasta acá. Eso para mí es realmente ser un profesional. Es tener la capacidad de brindar soluciones en la obra. Es realmente estar por encima de todos con tu creatividad. Y no llegar ahí y preguntarle a cualquier tipo que no terminó ni el primario cómo se resuelve un problema que tiene que ver con una formación académica de ingeniería. Que un tipo que viene de Ciudad del Este con un mantillo loro te viene y te dice a vos, arquitecto, esto no lleva acá, ¿vos qué sabés? Y no sabés ni siquiera qué es una fuerza. ¿Pero quién lo dice a eso? No, no lo dicen, porque claro, ¿cómo vamos a hacer algo de estructuras? Acá lo importante es tener la bufandita en el cuello, las manitos esculpidas y estar hablando pelotudeces. Y después que todo el mundo se cague. ¿Saben por qué digo esto? Digo esto porque lo viví un montón. Y que se ponga el saco a quien le quepa. Otra cosa no puedo decir. Yo estoy repodrido de dar vuelta en las obras y hablar con dis que son arquitectos y no saben un porongo. ¿Y saben por qué? Porque la prioridad no es la calidad. La prioridad no es la calidad, la prioridad es la moneda. Esa es la prioridad. Estoy totalmente en contra de eso. Por supuesto que todos somos ignorantes. Lo que pasa es que hay algunos que ignoran menos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿El problema es la ignorancia? No, el problema es la posición sobre la ignorancia. Esto es una situación que es repugnante para mí. En líneas generales es así. No le voy a sacar el culo a la jeringa ni en pedo. Porque esto es lo que yo creo. Entonces lo que yo considero, es que primero tenés que brindar un servicio de la recontra remil puta. Y cuando los resultados sean excelentes y totalmente irrefutables, vas a poder cobrar lo que vos querés. Claro, pero para poder hacer eso, tenés que hacer algo distinto. Y para poder hacer algo distinto te tenés que romper el orto a otro nivel. Y acá todos quieren luquear y todos quieren ganar guita sin romperse el orto. Y acá la ley del menor esfuerzo es lo que predomina por todos lados. Tanto en una parte como en la otra. Felicito a todos aquellos que están del otro lado. Aquellos que se preocupan primero en el servicio y no en la plata. Lastimosamente se convive con los otros. Y convivo con los otros. Yo de repente estoy en la obra. Si ustedes quieren ver lo que es realmente el sogueo, tienen que estar en una obra donde hay una empresa constructora y conviviendo con los obreros de las empresas constructoras. Lo que roban es impresionante. Se ponen, o sea, los vas a tener para subirse a un andamio. Arnés, ropita de acá, guantecito, todo. Un oficial con un peón. 9 horas para levantar 1,5 metros de pared. Ahora sí, cuando cortan perfumito, los ves, parece que están en la Fashion Week de Milán. Y después están los de casquitos blancos, que la mayoría van ahí a dar vuelta. Parecen todos los hermanos reconocidos de Forrest Gump, caminando, dando vuelta y corriendo para todos lados. Y cuando le explicas lo que está pasando y se presenta una situación, te miran con una cara, la misma cara que tiene Homero cuando le dicen, de ahora en adelante te señala el señor Thompson del lago del terror. Con eso yo convivo. Evidentemente tengo mucha mala suerte, o debe ser que la mayoría son así. Pero siempre que hablo con los demás, aparece el mismo tema. Yo de mi posición pienso totalmente opuesto y trato de colaborar siempre con lo que yo haga, primero con calidad, compromiso, esfuerzo. Tratar de dejar algo que valga la pena apreciar y después, con resultados irrefutables, poder hacer valer mi trabajo como corresponde. Pero primero la calidad. Es muy interesante porque en una parte del video les comenté sobre Mario Roberto Álvarez y antes de que él muriera se le hicieron varias entrevistas y en una le preguntaron, si usted tuviese que darle un consejo a un estudiante de arquitectura o un arquitecto que está recibido y tiene todo un camino por recorrer, ¿qué le diría? Para mí las palabras de Mario Roberto Álvarez en esta reflexión que quedaron grabadas sangre y fuego en mi mente y nunca más las voy a olvidar. Él dijo,
Bueno, como ustedes saben, nuestra profesión es una de las más importantes que pueden existir porque totalizan una serie de conocimientos previos y a posteriori, y hace que un arquitecto tenga que estar actualizado, enterado y sea un poco matemático, un poco arquitecto y un poco artista. A un estudiante de arquitectura le diría que siga el proceso del trabajo, que no haga lo primero que se le ocurra, que sepan que los médicos entierran sus errores, en cambio nosotros los dejamos a la vista, y que ser responsable de lo que uno hace es realmente tener la obligación de hacer las cosas bien. No es una paternidad que se comparta con la señora, sino que uno es responsable de principio a fin. Y si es posible, no llegar nunca a prostituirse haciendo lo que no se debe para no perder un cliente. Eso para mí es lo único que vale. Lo demás es todo cháchara. Habladuría de gente que no se quiere romper el orto y que no le importa nada del otro. Porque sigo pensando que la arquitectura tiene la función y la misión de transformar en la vida a los demás a través de sensaciones espectaculares. Esa para mí es la misión de la arquitectura. Primero hay que lograr eso. Hay muchos referentes, tenés mucha gente que hizo las cosas bien. Hay que estudiar de ellos, hay que practicar, hay que predicar esos valores, que son los que construyeron la mejor arquitectura que nosotros pudimos ver. Después va a llegar la plata. Será simplemente consecuencia de haber hecho algo increíble. Y creo que eso es lo que vale. Les agradezco el tiempo de haberme escuchado. Si te gusta este tipo de contenido, te pido que te suscribas, que actives las notificaciones y que me comentes de cuáles son los tópicos que te gustaría que yo hable, y con gusto lo pondré en varios videos como para que todos puedan opinar, relacionarse y entender básicamente cuál es mi pensamiento. Y nos vemos en la próxima.